La estrategia sin ejecución es un sueño, pero la ejecución sin estrategia es una pesadilla. Hay algo bien importante en todas las marcas y es que la esencia de una marca hay que respetarla y honrarla, te diría. Mira, tienes que trabajar con los equipos, ¿no? No importa dónde estés parado, a quién reportes, eres parte de un mismo equipo. La cosa está en planear conjuntamente. Y adaptar, yo siempre digo, adaptar no es traicionar. No estamos traicionando la idea original, no estamos traicionando el pensamiento de nadie. Estamos adaptando para que sea culturalmente relevante. Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Inside the Brand. El día de hoy tengo el gusto de platicar con una de las personalidades más relevantes en la industria de marketing. El día de hoy estoy justamente con Marcela Carrasco, es una líder de marketing con más de 20 años de experiencia impulsando el crecimiento de marcas de consumo masivo. Ella actualmente está frente al área de marketing en ACH Foods, México, compañía que agrupa marcas diferentes que seguramente todos conocen como Capullo, Mazola, Inca, Caro, Aladino y Twinings. Marcela es una estratega con visión de largo plazo, obsesionada con el consumidor y con una capacidad muy clara de hacer que las marcas crezcan, sin perder la cercanía con la ejecución. Hoy vamos a hablar de lo que implica construir marcas con propósito en categorías de altísima rotación, del rol de marketing en ese proceso y de cómo se equilibra estrategia con ejecución. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por invitarme. Me encanta estar aquí compartiendo pues un poco de mi experiencia y de lo que he ejecutado a lo largo de 20 años de experiencia en trade y en marketing en diferentes compañías y diferentes marcas. Buenísimo. Primero, para arrancar, antes de ir con la lista de preguntas, me gustaría saber quién es Marcela fuera del mundo de marketing, para conocerte un poquito más. Bueno, Marcela es una mujer muy apasionada en general. Algunos me describirían como intensa, incluso. Soy muy apasionada en lo que hago. Soy esposa, soy mamá de unos cuates de 7 años, Emma y Paulo. Soy una curiosa incansable. Me encanta, en general, me encanta investigar de todo. Si hay algún tema o concepto que me pones en la mesa que me parece interesante, soy de esas que se va a ir a investigar qué hay detrás de él, se va a ir a leer un poco más. Entonces, soy curiosa de siempre. Y me parece que tengo una buena mezcla entre pensamiento analítico y creativo. Que no es muy común. O sea, es complicado encontrar ese balance de las dos partes del cerebro, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Mira, creo que me lo ha dado, no me parece que haya sido así de manera natural, creo que me lo ha dado la experiencia. Mi carrera, si tú ves mi experiencia, es mixta y tengo una parte en ventas y shopper marketing y otra parte en marketing. Entonces, eso me obligó un poco a pensar más en el negocio y luego construir marcas y luego pensar en la estrategia. Entonces, eso me ha ayudado y me ha forjado en lo que soy hoy. Cuéntanos un poquito de esta experiencia que tienes, de la parte de shopper, de la parte de marketing, cómo fue, dónde comenzaste, qué hiciste ahí, como para que también nuestra audiencia conozca, más que platicar ahorita primero de cómo eres tú, es cómo llegaste aquí, porque al fin de cuentas todos somos un conjunto de experiencias, pues, para que la gente pueda conocer eso. Bueno, mi carrera empezó en PepsiCo. Empezó en PepsiCo en un área que se llamaba desarrollo de ventas, que te diría que es el precursor de shopper o de trade. O sea, en esas te estoy hablando del antes de Cristo, ¿eh? O sea, te estoy hablando de la prehistoria, hace muchos años. Y empecé en Gamesa. Y el área se llamaba desarrollo de ventas y se trataba de hacer que nuestras marcas vendieran más en diferentes canales de distribución. Y yo estaba en canal tradicional, en donde además era un mundo, la verdad, de muchos hombres. Yo recuerdo perfecto que éramos 3,200 en el equipo de canal tradicional, detalle o DTS que le llamaban en PepsiCo, Sí. y yo era la única niña. ¿De 3,000 personas? De 3,000 porque eran entre vendedores y Sí, todo claro. el equipo. No había prácticamente mujeres en ese mundo. Hoy ha cambiado muchísimo. Eso me encanta y que se esté impulsando el liderazgo de mujeres. Y hoy ves vendedoras de detalle y preventas mujeres, que no se veía antes, era algo poco común. Eso se ha ido desarrollando, pero yo, otra vez, te estoy hablando de hace muchos años. Pero no saben cómo aprendí. Aprendí de la importancia de la ejecución, de comunicarle claramente al canal los mensajes, de tener una estrategia clara de el precio, de el margen, de cómo llegar y hablarle al que te va a comprar y a poner tu producto en el punto de venta y al mismo vendedor que lo va a ir a ofrecer, ¿no? Claro. Entonces, fue una gran escuela. Estuve ahí 3 años y después me moví a lo que era Kraft, que ahora es Mondelez. Entonces, en Kraft estuve primero en Trade, se llamaba,
En trade marketing, en categorías como bebidas en polvo, Tang era en su momento lo que sostenía la compañía. Lo que más vendía Kraft era Tang, bebidas en polvo. Tang, Light, Frisco y Kool-Aid eran las marcas de bebidas en polvo. Y estaba yo, obviamente, en canal tradicional por el conocimiento que ya traía. Y poco a poco fui llevando más categorías, ¿no? Luego galletas, Oreo, con muy buenos resultados. Y en algún punto, yo siempre quise estar en marketing, porque estudié marketing, ¿no? Soy de formación y de corazón una marketera. Sí, sí. Entonces, siempre tenía esa inquietud. En algún momento hubo un equipo multifuncional para Tang, cuando vino un competidor muy grande y nos tumbó 10 puntos de share en uno de los retailers más grandes y nos cimbró ¿En cuánto tiempo fue ese? 3 meses. Wow. Sí, aparte, obviamente con la data que hoy en día en digital pues puedes tener un poquito más de feedback rápido, pero antes pues claramente tenías que esperar a ver cómo llegaban los reportes, resultados, y que todavía pase incluso. Sí, O sea, complicado de enterarse después de que cómo le vamos a hacer, ¿no? sí, ya sé. Pero entró en una zona en donde nosotros no teníamos tanto foco, que era el área 1 Nielsen, todo el Pacífico, con una oferta distinta a la que estaba acostumbrada a verse en la categoría, con sabores distintos. Y nos agarró, la verdad, descuidados, desprevenidos, diría un Con la poco guardia baja. hasta arrogantes, ¿no? Porque éramos los dueños del mercado y no teníamos competidores serios. Y nos enseñaron a retarnos internamente. Hicimos un equipo padrísimo de muchas áreas y nos replanteamos absolutamente todo, desde los sabores hasta el producto, el desempeño, el rendimiento, la comunicación, todo. Pasamos, recuerdo perfecto, de 8 a 18 sabores de Tang en 6 meses. Wow. No, o sea, y cambiamos la forma en la que vendíamos, o sea, el empaque que traías, el empaque primario, el empaque secundario, el rendimiento del producto, toda la oferta. Qué rápido, desde investigación, Todo. prueba, sacar a mercado en 6 meses. Todo. Entonces, fue un gran trabajo. Después de ese, que la verdad fue exitoso, al final ese competidor sigue en el mercado, ese competidor Zuko, sigue en el mercado, al final nunca le quitó el porcentaje de mercado que había logrado quitarle a Tang o a Kraft en otros mercados de Latinoamérica, entonces nos defendimos un poco mejor. Y gracias a eso me invitan a ser parte del equipo de marketing de Tang. Y ese fue como mi primer acercamiento al equipo de marketing de Tang, con un equipo maravilloso, como éramos de esas primeras experiencias, y estaba gente muy talentosa. Hicimos cosas muy distintas. Por primera vez una promoción enorme, justo para comunicar si tú hablabas de Tang, y pasaba mucho en nuestra generación, donde era más relevante este tipo de categoría. Entonces decías, ¿qué sabores de Tang conoces? La respuesta natural era naranja. Y entonces hicimos una campaña que eran los 18 sabores de Tang, te regalan 18 casas, una por semana, una por sabor. Y fue bien interesante, una promo gigante, se volvió un benchmark Claro. en la compañía, ¿no? Y lo demás es historia. Y después viene la fusión con Cadbury, ¿no? Kraft compra Cadbury y hay una conversión a Mondelez. Después se separan los portafolios, es Mondelez, y me muevo de bebidas en polvo a Trident. El Trident es una chulada de marca, ¿no? Es muy divertida, es un consumidor distinto, tenía retos distintos, me divertí mucho. ¿Cuánto tiempo llevaste Tang? Tang, ¿qué será? Duré 10 años en Mondelez total, Kraft Mondelez, 4 de los cuales fueron en Trade y 6 en marketing. Te diría de haber durado 2, 3 años en bebidas en polvo, y después me fui a Gums and Candies. Y en Trident también me tocó como un poco la misma historia, la llegada de Orbit a México, que no es un competidor menor. Mars es una gran compañía, la verdad. Y encima, es que Trident es líder en México, pero si tú volteas a ver el resto del mundo, no es Sí, así, sí, entiendo. ¿no? En realidad el liderazgo lo tiene Mars. Claro. Entonces México es un mercado bastante interesante. Uno de los top 5, top 3, si no me mal recuerdo en ese entonces. México era un lugar interesante, estaba creciendo. Y habíamos aprendido de las heridas del pasado, te diría, ¿no? De las Entonces, rayas que sí, acumuló el sí. tigre. Sí. Entonces ya no adoptamos una postura tan tranquila o tan pasiva, fuimos mucho más agresivos. Una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir en marketing, porque igual repensamos varias cosas, desde el producto y la fórmula para asegurar que tenemos un producto ganador y no solo un producto
bueno, sino un producto que cuando lo probaras, la gente dijera, bueno, sí, el otro está bueno, pero mi Trident sigue siendo el mejor. Sí, que no sea un producto que se mantenga por pura promoción y anuncios, sino no, que ayude, pero que el producto también se mantenga por sí solo. Te voy a decir qué pasó ahí. Tuvimos que hacer choices, porque cuando llega Orbit, no estábamos donde queríamos en términos de performance de producto. Ok. ¿Ok? Entonces, quien lo probaba, pues sí podía dejarnos. ¿Ok? Entonces tuvimos que hacer choices de corto y largo plazo que hoy cada vez más se ve esto. Entonces teníamos que tomar alguna decisión de corto plazo en términos de promoción, de blindar un canal para ganar tiempo en lo que construíamos el producto y la Claro. marca y la comunicación que queríamos o que necesitábamos para no permitirle a Orbit quitarle Claro. el mercado a Trident. Claro. ¿No? Entonces, pues sí, invertimos mucho en el corto plazo en promoción, te diría mucho en Oxxo, porque es el canal conveniencia, es un canal que para chicles es sumamente importante, y canal tradicional, ¿no? En canal tradicional teníamos la fortaleza de la distribución, lo cual te daba una envergadura y una posición más cómoda. Claro. Y en lugares como Oxxo hubo que meterle una buena lana, ¿no? Para blindar promocionalmente en lo que nosotros hacíamos un cambio de producto para ser mejores. Claro. ¿No? Y hoy, a la fecha, yo sigo viendo Trident con algo que le llaman microcápsulas de sabor, que fue esa mejora de producto que se hizo para tener un chicle que performaba mejor de inicio y que duraba más, ¿no? Y tener una oferta buena. Al final, Orbit sí es un jugador, pero nunca fue un jugador relevante en México. Trident siguió siendo el líder. Hoy no tengo los datos, pero te puedes parar en un anaquel y probablemente se confirma la misma teoría. Ajá. Entonces, cada marca tiene su rol, cada marca tiene sus retos, y sí toca a veces jugar con el corto y el largo plazo y tomar decisiones difíciles, probablemente, en qué haces y qué dejas de hacer en una marca. Claro. Y después de ahí estuviste en... Danone. Después de ahí estuve en Danone, llevando primero Activia, que es la marca a nivel global, o era la marca a nivel global de Danone más grande. Ujú. Un reto increíble, porque agarré la marca cayendo 14.2%, me acuerdo perfecto. Exacto, el dato Sí, hacía sí, con precisión. No, es que cuando yo llegué me decían, tú eres la que viene Activia, ¿verdad? Sí. ¿No? Yo, ¡ay! Ay, ouch. ¡Ouch! ¿No? En el primer año le entregamos flat. Y la verdad es que no inventamos el hilo negro, retomamos los fundamentales de la marca. Hay algo bien importante en todas las marcas, y es que la esencia de una marca hay que respetarla y honrarla, te diría, ¿no? Entonces tienes una marca que tiene una funcionalidad. Activia tiene una funcionalidad muy clara, ¿no? Ayuda a la salud intestinal. Y se había perdido un poco, no es tan sexy, ¿no? El beneficio que tiene. Entonces se había ido más a un bienestar holístico y a salud más holística. El problema es que pues ahí puedes encontrar a la competencia también, ¿no? Un yogurt es sano per se, y vivían en este mismo territorio, entonces se desdibujaba esa línea de valor agregado, por la cual la gente antes estaba dispuesta a pagar 35% más, Ok. ¿no? Que es lo que costaba Activia, 35% más que un yogurt promedio, por la funcionalidad que tenía y los ingredientes que respaldaban dicha funcionalidad. Entonces hubo que volver a decir, oye, no podemos abandonar lo que nos hace únicos. Claro. Solo lo tenemos que decir de una manera distinta. No tenemos por qué ser tan literales, o no tenemos por qué hablar con pena de lo que somos. Somos un producto que ayuda a las mujeres, principalmente eran mujeres, Ujú. a sentirse mejor todos los días. ¿Por qué no? ¿Por qué no estar orgullosos de lo que hacemos? Y luego también lo que pasa con estas cosas muy funcionales es que la gente no necesariamente lo entiende, ¿no? No sabe Claro. por qué funciona. Entonces, Activia tiene un ingrediente patentado, único, validado con un montón de estudios que funciona, ¿no? Pero la gente decía que lo que funciona era la ciruela pasa, ¿no? Activia de Mm. ciruela pasa es lo que más se vende. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la gente asocia la ciruela pasa pues con la misma funcionalidad que ofrecía el producto. Claro. Cámbiale eso en la cabeza. Entonces, ¿por qué te quieres pelear con esto? ¿No? Está difícil. Sigue hablando de lo que te hace único, sí, pero también lanzamos papaya, ¿no? Fue parte de la estrategia. Porque Claro. iba en el mismo sentido de pensamiento del consumidor. La papaya también tiene un beneficio Sí, gastrointestinal. y es lo que comes cuando dices, ay, me siento mal, ¿qué voy a comer? Y es como justamente, automáticamente tu cabeza va a ese tipo de alimentos. Y eso no tiene por qué estar peleado.
Y es mucho más fácil transmitir un mensaje así. Entonces, entre el retomar esta comunicación funcional, el lanzamiento de Papaya, le dimos la vuelta y entregamos un producto, o sea, un negocio flat. Y de ahí me fui a llevar Danone, marca madre, Danonino, innovación, el resto es historia. Estuve ahí 6 años, unos lindos 6 años, y después me fui a un lugar que se llama Flora Foods. Flora Foods es un private equity. Ahí sí hubo un rompimiento bien grande de lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Primero porque no me fui a marketing, sino me fui como la cabeza de shopper marketing para México y Latinoamérica. Y que era interesante porque era un mercado no nada más de México. Claro. Para marcas como Primavera, Iberia, I Can't Believe It's Not Butter y un queso vegano que se llama BioLife, que si estás en el mundo vegano, para mí hoy es de las mejores ofertas que hay. En sabor, textura y performance. Bueno, entonces, pues otra vez, como el chip comercial, Sí, en como un ese lugar... juego de cómo era la parte artística, entre comillas, marketing, pero también la parte de ejecución y cómo juegan estas dos cosas. Es que a mí me gusta el negocio, al final. Soy una mujer de Y negocio. que es clave para Me también, gusta el negocio. porque obviamente un marketero sin esa visión de negocio termina siendo, pues sí, un artista que padrísimo, lo que sea, pero ¿dónde está realmente lo tangible que mueva el negocio? Porque si no, sería nada más hacer arte, como decía, vamos a hacer cine. Es padrísimo, que también tiene su parte de negocio atrás, al final de cuentas, ¿no? Bueno, acá en Flora aprendí muchísimo, sobre todo de la parte más financiera del negocio, te diría. Al ser un private equity, la prioridad que tiene el estado de Claro. resultados es sobrepasa todo. A mí me costó al principio entender esto porque venía de lugares en donde el consumidor siempre era primero, ¿no? Mm. Y no necesariamente se vive así en una compañía como esas. Entonces, el resultado es primero, el entregar el número es primero. Y me costó. Y yo creo que eso es lo que me lleva a buscar regresar al mundo del marketing. Y esta es una lindísima compañía. CH es un negocio, se maneja como un negocio y me encanta porque tiene esa buena mezcla, pero me permite hacer marketing desde el pensamiento, desde lo que más me encanta. gusta, el planning, la estrategia, que después viene en una ejecución, pero esa mezcla me tiene hoy feliz. Y por todo esto que dices, o sea, vemos que eres un perfil muy, muy dual, o sea, con dos lados de la moneda muy bien balanceado. ¿Cómo logras hacer que esta integración de estos dos pilares se ejecuten de una manera correcta? O sea, digamos, ¿cómo logras balancear la parte de la ejecución con la parte estratégica? Mira, tienes que trabajar con los equipos, ¿no? No importa dónde estés parado, a quién reportes, eres parte de un mismo equipo. La cosa está en planear conjuntamente y no que cada quien planee en paralelo y que en algún punto se encuentren, porque probablemente cuando se encuentran ya cada quien armó su plan y tratas de embonarlo, pero si desde el principio lo haces en conjunto, Mucha no comunicación. estás hablando de que son dos equipos separados, sino es una misma idea. Es una sola cosa que se construye desde la idea hasta el anaquel. Y eso es lo más importante. Y vamos a traducirlo en acciones concretas, en la parte táctica. Por lo que ves, creo que es mucha comunicación entre equipos y que se entiendan y planeen juntos. Totalmente. Y que sabes que haya un norte. Si tú tienes un norte estratégico, si sabes a dónde vas, tienes una brújula, ¿no? Y sabes a dónde tienes que ir y todo el mundo está alineado con eso, ¿no? Alineación no quiere decir que estás de acuerdo, que todo el mundo tiene que pensar exactamente igual, sino que tienen que saber que todos van a ir a un lugar y que cada quien tiene un rol en ese camino. Entonces, si cada quien sabe a dónde va y qué tiene que hacer para llegar ahí, es un poco más fácil, ¿ok? En ACH lo hacen muy bien. Yo me sorprendí muchísimo cuando llegué. Hay algo que se llama el tridente comercial. Y me parece una gran fortaleza. Está conformado por ventas, shopper y marketing. Y aunque somos áreas complementarias y distintas, somos una sola cara ante diferentes foros internos. Entonces, cuando Me preguntan, encanta. es ¿qué dice el tridente? Y no es ¿qué dice ventas? Y ¿qué dice marketing? Y, a ver, no quiere decir que no hay desacuerdos, ¿eh? No quiere decir que atrás de esa junta en la que ya llegamos con la postura Nos echaron un round, unificada ¿no? del tridente, claro, del tridente, no hubo un round, no hubo discusión, no hubo pensamiento y compartir, no hubo tensión, no, creo que no, pero sí hubo alineación. Y llegamos con un frente común a poner una idea, una propuesta, una problemática o lo que sea de manera conjunta. Y eso hace toda la diferencia.
Sí, que al final de cuentas esa discusión, ese round que hice atrás, es lo que hace rica la propuesta. Porque si no es como, no, pues todo el mundo dice que sí, pues se termina haciendo lo que casi sin intención. En cambio, el hecho que existan esas discusiones significa que a la gente le importa y que realmente van a llegar a una solución que obviamente pudo haber sido atrás de que no, ¿cómo estamos de acuerdo? Pero que al final de cuentas es, es la visión del tridente, como dices. Me encanta, porque además entonces te enfocas en ganar afuera y no en ganar adentro, porque siempre hay un juego político entre estas tres áreas, siempre. Entonces el enfoque se vuelve un poco más hacia afuera. Y cuéntame alguno de los momentos más retadores que has tenido para poder balancear como esta visión estratégica, pero también la presión por entregar resultados. Esa es una bien importante y cada día más te diría en el mundo de consumo masivo, ¿no? Esta mezcla entre hay que entregar resultados de corto plazo, que eso, ¿por qué? Porque el mercado exige decisiones o implementaciones muy rápidas y moverse muy rápido por el dinamismo en el que estamos. Y el negocio también tiene objetivos que cumplir Claro, en el corto plazo. Y la estrategia te está pidiendo un poco más de paciencia y consistencia. Entonces, pareciera que están peleados. Entonces, complicado. mi opinión acá es que tienes que tener un rumbo claro, ¿no? Tienes que tener claro a dónde vas y claras las prioridades de la marca y los no negociables. Tienes que ser flexible. Y si en algún momento tienes que balancear entre el corto y el largo, tienes que saber qué es un no negociable y no vas a dejar de hacer para el largo y qué estás dispuesto a ceder o adaptar para entregar en el corto plazo con planes tácticos. Cuéntame de alguna situación que hayas tenido como esta presión como tal y tenido que tomar pues estas decisiones más flexibles, pero al mismo tiempo no tanto dependiendo lo de los valores y lo que es lo no negociable. Mira, te voy a poner un ejemplo que estamos viviendo ahorita, ¿no? En una marca como Aladdin, ¿no? Que tenemos que entregar en el corto plazo un número muy claro, ¿no? Tenemos cierto revenue que dar, cierto trading profit que entregar, dinero al final entra con la compañía y tenemos que lanzar una innovación, pero a la mera hora también construir la base y honestamente los recursos no alcanzan para hacer las dos. Sí, claro. Entonces hay que tomar una decisión difícil. Y la innovación que tendremos a mí me encanta y vamos a decidir apoyar la innovación a full este año. Descuidando, por decirlo así, o descobijando, y no te diría descuidando, un poco la base. Con el racional de decir, ok, una innovación que está sobre la misma marca y que te acerca a la visión de lo que tú quieres ser como marca, te va a ayudar a construir y te va a permear en la base, ¿no? Y es una decisión difícil. Pareciera que estás teniendo un trade-off, Sí, claro. pero tiene que haber trade-offs y tienes que tomar riesgos en un negocio en el que no siempre te van a decir, sí, claro, ¿cuántos millones más necesitas para hacer ambas cosas y no entregar el corto plazo? Sí, porque es un mundo utópico que no existe. No existe. Nuestra realidad es, no, hay que entregar esta lana ahorita y no puedes invertir lo que habías invertido porque el negocio viene de cierta manera y necesitamos recortar algo de A&P, ¿no? De inversión en advertising and promotion. Ok, entonces me enfoco Claro. en lo que me considero que, aunque me va a dar volumen, porque es una innovación de corto plazo, también me ayuda a construir mi visión de largo plazo. Hay una analogía que me encanta que es como el manejar un negocio es como ubicas a estas personas que están como malabarando platos. Sí, tal cual. Y es justamente, a veces tienes un plato que está así súper perfectamente balanceado, pero tienes uno que está cayendo, pues a veces uno tiene que dejar de ver el plato que está súper bien para poder levantar el otro y estás viendo todo al mismo tiempo y no dejar que ninguno se caiga. Es justamente como dices, es ese, no es descuidar, es más bien enfocarte en lo importante para mantener el negocio y lo que te va para adelante, que también, o sea, puedes tener un ojo en esa cosa, no significa que no la vas a pelar al 100% y te vas a hacer ciego, pero pues estás viendo varias cosas a la vez, ¿no? Claro. ¿Y cómo logras? Porque ahorita hablas de un tema del que largo plazo, corto plazo, pero también hay otro factor bien importante. Tienes una cartera de productos y de marcas muy diferentes. O sea, tienes un Twinings, o tienes un Capullo, tienes, o sea, un Aladino. ¿Cómo logras justamente o tomas decisiones para ver cuál es la parte estratégica o la visión o ¿cómo decirlo? La ruta que llevan. Bueno, lo primero es que no estoy sola, ¿no?
Tengo un Claro. gran equipo abajo y tengo equipo que ve, los dividimos en Oils and Fats, donde está Capullo Mazola Inca, y Groceries, en donde están Aladino, Caro, Twinings, ¿no? Entonces eso ayuda. Y hay grandes personas detrás de estas marcas. Pero el foco me parece que está en entender que el consumidor es distinto, ¿no? No es lo mismo vender un capullo en donde estás metido en la cocina, en el cotidiano de una familia, en donde tú estás poniendo una propuesta para cocinar con corazón, ¿no? De manera colectiva, Claro. muy emocional, y las razones por las que te eligen son esas, ¿no? Y por un desempeño y calidad de producto, claramente, versus un Twinings, que es un momento para ti, mucho más personal, más en lifestyle. El tema es, Como tú ahorita con tu ¿le té. hablarías igual a los dos? Por supuesto que no. En Claro. los mismos lugares, por supuesto que no. La cosa está, el foco para mí está en entender ese consumidor al que quieres atacar, qué rol juega tu marca con él de manera más emocional, de momentos, de rituales, Claro. y actuar en consecuencia, ¿no? Hablar, generar conversación en los lugares correctos con los mensajes correctos. Mucho se habla también del tema de posicionamiento de marca. Pero la verdad es que existe también una pelea diaria de el precio. O sea, hay como esos golpes del día a día y es como esa dualidad también. ¿Cómo logras ese enfoque en el posicionamiento cuando tienes una batalla diaria también que vivir en el, pues como te digo, en el anaquel o en el precio específicamente, en algo más táctico? A ver, no es fácil, pero claro que competimos con precio, claro que competimos con distribución o disponibilidad, por supuesto, pero me parece que la competencia verdadera está en cómo nos metemos en la cabeza del consumidor con un mensaje que conecte con él, que conecte con su emoción, que conecte con una tensión, que conecte con algo que lo mueva profundamente a verte a ti como alguien importante en su vida, ¿no? El posicionamiento se construye con pequeñas batallas todos los días. No son grandes cosas, pero tienes que ser súper consistente. Claro. Si tú dices algo en tu comunicación digital, por ejemplo, y algo bien distinto en tu producto y en tu anaquel, no hay consistencia, entonces es difícil construir un posicionamiento. O si tú tienes una campaña que cambia radicalmente cada año y los mensajes, tampoco el consumidor sabe de qué va. Y por ejemplo, ¿qué lecciones has aprendido al trabajar también con las áreas comerciales? Varias, la verdad, ¿no? Al haber estado cerca de las áreas comerciales, tengo cierta sensibilidad. O sea, soy capaz de ponerme en los zapatos de un Key Account Manager que va a tener que ir a vender una iniciativa, un incremento de precio, cualquier cosa con el cliente y ponerme en sus zapatos hacia la discusión difícil que va a tener que presentar y probablemente darle herramientas, ¿no? Un buen storytelling para que lo acompañe. Eso me ayuda mucho también a asegurar que las estrategias que creamos en marketing son ejecutables, porque luego los marketeros nos encanta soñar, ¿no? Es parte de nuestro ADN. Claro. Nos encanta hacer estrategias de largo plazo, a 5, 10 años, eh, y el día a día también exige entregar. Entonces, me ha dado como esa sensibilidad, esa cercanía con entender que la estrategia a ti sí te soporta el valor de marca o el poder de marca en los años, pero las ventas te aseguran el resultado ahorita, ¿no? Claro. Donde estás. Sí, que financia los proyectos también. Totalmente. Y por ejemplo, habiendo trabajado con muchísimos proveedores, agencias, equipos comerciales, ¿dónde crees que existen más estos malentendidos en la parte de la alineación, por ejemplo? Híjole, es que alineación no quiere decir que acuerdo necesariamente o que todos tienen que pensar igual. Para mí alineación es que todos nos agarremos de la mano y digamos vamos para allá y que cada quien sepa cuál es su rol ahí. Estés o no estés de acuerdo. Una vez que te alineas nos agarramos de la mano y vamos por esa. Creo que ahí, cuando no hay esa agarrada de mano, ¿no? Esa complicidad entre las áreas, Claro. es en donde viene mayor disputa, más iteración. Ahí me parece que hay pues más tensión. ¿Hay algo que crees que las agencias de creatividad, de comunicación, que no entienden muy bien de la industria en la que estás? No sé si lo definiría como que no lo entienden, pero no lo viven de la misma manera que nosotros, ¿ok? En este mundo de consumo masivo hay un dinamismo brutal. Tenemos que dar al mismo tiempo soluciones rápidas que entreguen el número de corto plazo
porque tenemos la presión de entregar resultados. Y por otro lado, el construir marcas y equity de largo plazo. Esa dualidad no solo exige creatividad, exige mucho pensamiento Y entendimiento. y entendimiento, y es ahí en donde me parece que los partners con los que yo me siento más cómodo son esos que mezclan muy bien un buen pensamiento, un buen trabajo de planning, que yo disfruto mucho particularmente, y después tienen esta chispa creativa que hace que todo ese pensamiento cobre vida en una campaña o en una propuesta distinta, relevante y que conecta. Que creo que sin querer ya respondiste a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué es lo que más te gusta y lo que más te frustra de trabajar con agencias? Lo que más me gusta es la parte de planning. Me encanta. Me encanta trabajar en esta parte estratégica y de pensamiento, y me encanta cómo los equipos lo convierten en cosas increíbles. Los creativos, mis respetos. Y creo que lo que más me frustra es cuando hay ideas que no tienen fundamento, ¿no? Y que son lindas ideas o lindas ejecuciones o lindos recursos creativos, pero vacíos. Creatividad sin estrategia. Sí, sí, que por eso digo, la estrategia sin ejecución es un sueño, pero la ejecución sin estrategia es una pesadilla. Entonces tienes que encontrar un buen balance. Por ejemplo, claramente has bajado muchísimas campañas, muchísimas estrategias de global a, pues digamos, a mercados más de México, digamos. ¿Cuáles son los aprendizajes que has tenido en este proceso? Me ha tocado en el pasado, te diría que afortunadamente en ACH tenemos un negocio que podemos operar de manera más local. Yo eso lo aprecio muchísimo, en verdad, esa libertad, ¿no? Pero claro que me ha tocado llevar marcas globales en las cuales viene una campaña o una innovación que está en el lineamiento lanzar o comunicar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es adaptar. Y adaptar, yo siempre digo, adaptar no es traicionar. No estamos traicionando la idea original, no estamos traicionando el pensamiento de nadie. Estamos adaptando para que sea culturalmente relevante. Porque si tú tienes algo que no conecta con la gente localmente, no va a servir de nada. ¿Sabes? Vas a meter dinero, esfuerzo y tiempo para que no regrese. Y por ejemplo, creo que tienes aquí un tema muy importante que es el tema de entendimiento cultural, porque al fin de cuentas hay que entender a las personas, no nada más de la parte numérica, sino la parte humana, real, porque al fin de cuentas son humanos, son personas. ¿Cuál sería, no estoy diciendo que me digas tu fórmula, porque no existe una fórmula, pero cuál dirías que es la manera en la que tú logras entender y conectar con esta cultura de las personas? Obviamente habrá un buen de investigaciones, habrá un buen de herramientas atrás, pero creo que la herramienta como tal no es la solución, es como justamente la herramienta que te da ese poder de conectar con ellos. ¿Cuál es la manera en la que tú lo logras? Sí soy muy fan de estar cerquita del consumidor de diferentes maneras, ¿no? Sí soy la típica que en el supermercado, si alguien agarra mi marca, voy y la estoqueo y le pregunto que por qué la eligió y no me da Muy pena. hands on. Pero ¿por qué lleva ese aceite? ¿No? ¿Te da ese? No Sí, lo puedo sí, creer sí que soy. me pregunten así de que, pues no sé. No, alguien que me acuerdo cuando estaba en el mundo del yogurt, que alguien en un Oxxo se compró uno de estos grandes y yo le preguntaba, oye, ¿por qué elegiste ese? Porque tengo hambre. ¿Y te lo vas a comer todo? Sí, pues tengo hambre, ¿sabes? O sea, entender que esas cosas de primera mano igual no son estadísticamente representativas, pero te da cercanía, ¿sabes? Me encanta hacer eso. Sí soy mucho de que Insights, mi mano derecha tiene que ser Insights siempre. Tengo un equipo liderado por Víctor, se llama, y Vic es mis ojos y mi voz, es como mi Pepe Grillo del consumidor, ¿no? ¿Qué está diciendo el consumidor? ¿Qué tendencias? ¿Pero por qué? ¿Qué opina de esto? ¿Qué dice la economía? Y eso cómo hace sentir al consumidor. Todas estas cosas para mí son súper relevantes. Y sí hay que ir a preguntarle al consumidor, no todo tiene que estar testado, ni creo que es posible, ni por presupuesto, ni por tiempo, ni por nada, pero ahora hay una cantidad de herramientas para validar cosas con el consumidor rápidas, súper accesibles en términos de costo, que te pueden ayudar a sentirte más tranquilo como marketero con las decisiones que estás tomando en cuenta la voz del consumidor y que no son decisiones de escritorio porque a ti te parece que está padrísimo o que este producto está buenísimo, según tú. Pero es importante escuchar la gente que realmente te va a elegir, es ese grupo de personas, esa tribu, ese consumidor, ese target, o como le quieras llamar, si realmente para ellos es tan bueno como para ti.
Sí, que es como una manera de no ir de que casi así viendo, pues a ver cómo les da. No, no va a ser la respuesta absoluta. Al final de cuentas, de que el certeza del 100%, pero tener una certeza de 0 a tener una certeza de 50 es muchísimo avance. Y un gran ahorro también de recursos para poder decir, no, pues si funciona o no funciona, pues bueno, al menos tengo más certeza que va a funcionar y uno puede ir siempre probando y testeando, ¿no? Sí, te digo, ahora tenemos este mundo ha cambiado tanto, el mundo del research ha cambiado tanto que tienes respuestas en 48 horas. No perfectas, no con una profundidad gigante, pero frío, frío, caliente, caliente, ¿sabes? Sí, claro. Jala o no jala. Si es un no evidente, te va a decir eso, que eso es un no evidente. Y puedes iterar y puedes volver a poner algo en la mesa y puedes conectar ver si tu campaña o tu mensaje realmente está conectando con una verdad humana, con un insight poderoso, si lo está transmitiendo o no, rápido. Antes de gastarte, ¿qué tanto más? O sea, a veces cuesta mucho más caro lanzar algo sin haber validado, aunque sea un poquitito, haber sentido la temperatura del agua Sí, claro. e ir a invertir un chorro de lana y luego decir, chin, no fue lo que yo esperaba. Sí, a veces conviene justamente testear en pequeño y vas teniendo feedback y poco a poco lo vas haciendo más grande, justo. Sí, iteras, aprendes. Si tienes la posibilidad de hacer un test market también funciona. O sea, hay maneras como de, uno no puede garantizar que algo va a jalar, ¿no? Pero sí de asegurar que tu porcentaje de éxito es más alto. ¿Y cuál creerías, Marce, que es el punto ciego más grande que existe alrededor del marketing de consumo masivo? Creo que este es un punto ciego de flexibilidad, te diría. Luego también nos gusta tener una estrategia de 5 años, por ejemplo, y no reconocer que las cosas en 5 años se mueven tanto. Hoy con IA, mm, es que ni 5 años, es que 3 meses. En 3 meses no podías Sí, hacer no, lo que claro. haces hoy. Entonces el mundo cambia muchísimo. Y tratar de forzar o mantenerte rígido en este plano, en el camino que trazaste originalmente, puede ser un punto ciego que te esté limitando a lograr el objetivo que tenías. Probablemente tienes que tener el destino y trazar una ruta razonable, pero esa ruta puede cambiar. A esa ruta le puede salir un atajo de repente. Esa ruta requiere que des una vuelta adicional por las condiciones de mercado y tener esa flexibilidad y no cegarnos ante este movimiento y este Claro. cambio de todos los días, pero siempre teniendo claro a dónde quieres llegar. Si pudieras rediseñar cómo operan los equipos de marketing, de trade en cualquier empresa, ¿qué cambiarías y por qué? Yo creo que retomando un poco lo que habíamos platicado, que no importa en dónde estés sentado o a quién reportas, tienes un objetivo común. Y lo primero que haría es que los sentaría en un mismo lugar a hacer el plan de manera conjunta y no en paralelo para que luego se encuentren en algún punto. Empiecen juntos, háganlo conjuntamente, definan cuál es el reto, a dónde quieren llegar de manera conjunta y hagan planes con los que todos se sientan cómodos y defiéndanlos adentro. Entonces la batalla se vuelve como ganas afuera y no adentro. Teamwork makes the dream work, Exactamente. básicamente. Por ejemplo, hace rato hablaste que alineación no significa, o sea, enteramente que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Cómo lidias con eso? Porque obviamente pueden estar todos alineados. Chance no de acuerdo, pero también creo que hay un factor clave de convencimiento de la persona, porque puede que estén alineados, pero si una persona no está de acuerdo, chance no le va a echar tantas ganas, chance no se va a encaminar a ese objetivo, que sabe lo que hay que hacer, pero chance no lo va a hacer, ¿me explico? O puede que no tenga tanta intención de hacerlo. Es un tema ya más de liderazgo. ¿Cómo logras hacer que la gente no solo se alinee, sino también se suba en ese barco con la mejor sonrisa y con la mejor disposición? Fíjate que tengo un gran ejemplo. Cuando llegué a tomar la marca Activia, había obviamente muchísimos puntos de vista después de venir de un año que caías 14%, ¿no? Imagínate, o sea, todo el mundo tenía la respuesta y nadie se ponía de acuerdo. Y, y lo que me tocó para poder alinear, porque no nada más era en marketing, ¿no? O sea, ventas pensaba una cosa, pero supply pensaba otra, pero los de innovación también, cada quien tenía un punto de vista y entonces no había coordinación, mucho menos alineación, Claro. nada. Entonces, lo que hice fue, en ese momento, equipos multifuncionales con la responsabilidad conjunta de sacar el barco. Y empezamos desde hacer etnografías y llevamos a los equipos, elegí a personas estratégicas dentro de la organización
y los metí en este equipo y nos Como vamos esos a ir líderes todos. Sí, no los líderes oficiales. informales, los que Exacto. mueven la conversación de la gente, los que tienen muchísima influencia con los equipos y los invité a participar. Entonces vamos a ver qué dice el consumidor, luego a workshops, ¿no? Y la inercia de todos construyendo los ayudó a subirse al barco. Y no, a lo mejor no estaban alineados con todo. Yo me acuerdo perfecto de la persona que llevaba el canal tradicional en Danone que me decía, papá ya no va a jalar. Y luego se acercó y me dijo, pero vamos, ¿eh? Y yo lo voy a ejecutar con todo porque lo decidimos y no sé. Y al final me dijo, no, nos hizo toda la diferencia. Pero al final es que se sumaron, se sintieron parte. Importante, creo, sentirse escuchado y tomado en cuenta. En el momento en que te sientes tomado en cuenta, que tu aportación fue tomado en cuenta para hacer un plan, aunque no sea perfecto, aunque no sea exactamente tu idea, entonces te sientes parte de un todo, parte de un equipo. Y es mucho más fácil que contribuyas a que los objetivos pasen, a que si llega alguien y te los impone de manera súper autoritaria. Entonces, a partir de mañana lo que vas a hacer es esto y nadie te explicó ni por qué, ni para qué, ni cómo tú aportas a eso. Me parece que está en el cómo lo haces, en la forma. Me encanta a mí sumar. Nunca nadie tiene todas las respuestas. Y es un tema de liderazgo que me ha formado. No voy a tener todas las respuestas, pero me encanta rodearme de las personas que me ayuden a encontrarlas. Claro. Que tiene un factor de humildad enorme ahí. De también ser la persona humilde para poder escuchar a los demás y poder saber que uno no tiene la respuesta correcta. Y que la respuesta correcta nadie la va a tener. Pero podemos tener algo muy cercano cuando lo trabajamos en equipo. Y nos vamos a equivocar, ¿eh? Claro. La cosa es tratar de equivocarse, no tan grande, pero nos vamos a equivocar, chiquito, grande. La cosa es qué aprendiste de eso, qué aprendemos como equipo y cómo no nos vuelve a pasar. Y hablando de aprendizajes, o sea, porque creo que por lo que comentas, tu perfil es un perfil muy, muy integral, no nada más bien la parte técnica y de experiencia, también tiene una parte de liderazgo, de team building, o sea, hay muchas cosas ahí detrás que se notan. ¿Cuál es tu experiencia o tu aprendizaje más grande que has tenido como líder? Yo creo que es eso, que no tengo todas las respuestas y no las voy a tener jamás. Y para mí el aprendizaje es rodéate de las personas que te ayuden a encontrar esas respuestas, ¿no? Internamente y afuera también. Internamente me refiero a quiénes van a ser mis partners aquí que me van a ayudar a encontrar. Yo llegué aquí hace poco, ¿no? Tengo 6 meses en la posición, un poco menos, de hecho. Y hay gente que tiene muchos años acá. Ellos saben infinitamente más de las marcas de las que yo soy responsable hoy que yo. ¿No? Saben de la operación, del modelo de negocio que tenemos mucho más. Me tengo que rodear de ellos y también me tengo que rodear de buenos partners. Sí, me tocó pichar agencia creativa de medios y digital en este tiempo para asegurar que tenemos los partners correctos, aquellos que tienen el pensamiento que queremos, que nos retan y que nos van a ayudar a llevar a las marcas a un mejor lugar. ¿Cuáles definirías que son o sea, los valores o tu brújula para saber si es un buen partner o no? ¿O es una buena persona del equipo o tu mano derecha? O sea, ¿cuáles son esa brújula que tienes o cómo defines tu norte? A mí me encanta la gente que tiene un buen pensamiento y fundamento de sus ideas o sus propuestas, ¿no? Viene alguien con una idea y te la puede contar desde el pensamiento, desde dónde la pensó y por qué puede ser importante y qué impacto va a tener. Para mí eso me brillan los ojos, ¿sabes? Con ese tema, con ese tipo de storytelling y pensamiento, versus con alguien que solo me trae una gran idea que se ve hermosa, pero que cuando le rascas un poquito no hay tanto racional atrás. Yo me siento muy incómoda con no tener la data que soporta. Y no porque tenga otra vez todas las respuestas, pero creo que me da paz saber que hay un Sí, racional, alimenta nuestra ansiedad y una toque interno el poder tener sí, esa sensación de control, es entre eso. comillas. Y que el control no existe, Exacto. pero, pero la ilusión de control me da paz. Y es un Somos tema dos. de personalidad, ¿eh? Y tener ese sustento, al menos que haga sentido en el pensamiento, me encanta. Entonces, cuando llega alguien, o de mi equipo, o una agencia, que me pone ese pensamiento detrás de la idea o de la ejecución o de lo que sea, conecto muchísimo. Me parece que ahí está. Sí, hasta a uno le brillan los ojitos de decir, es que no me estás pichando por pichar, es como, dice, claro, la respuesta estaba ahí, nada más era tomarla casi casi y viene muy, muy claro y muy desmenuzado. Claro. Y toman un insight, y toman la atención, y toman la situación, y toman el mercado y la competencia.
y todos los factores con los que todos nos enfrentamos todos los días. Sí, es como te hacen sentir que es la decisión correcta. Es como, ¿por qué le diría que no? Si racionalmente es como lo correcto, es como, pues, viene bien sustentado, por qué no haríamos para adelante eso? ¿Por qué no apostaríamos por esto? Exacto. ¿No? Y me encanta apostar y soy competitiva. O sea, me encanta que mi equipo brille y que gane. Claro, me encanta, ¿no? Quien ha trabajado conmigo lo sabe. Soy exigente, pero me gusta que el equipo brille y gane y crezca, porque al final, si el equipo crece, me empuja, ¿no? Siempre he dicho, el equipo crece, te empuja. Sí, hay un dicho que me gusta, es como, el líder es el promedio de qué tan buen equipo tengan. O sea, uno para ser un buen líder, si tienes un gran equipo, tú te vuelves un promedio de ellos, al final de cuentas. O sea, no es al revés. No. Y ahí te diría, ACH tiene una cultura divina. También de estas grandes sorpresas, como el tridente que me encontré, bueno, tal vez porque vengo de lugares en donde la cultura es más dura, probablemente. Ok. Aquí hay un nivel de colaboración que yo no había visto. Envidiable. Sí, sí. Yo a veces les decía, es que están en Disneylandia y no se han dado cuenta. Porque hay muchísimo respeto a las opiniones de todos, hay muchísima escucha generosa. Se puede tener una opinión sobre algo anticipando que es un juicio tuyo y decirlo así. Bueno, mi juicio sobre esto es esto. Lo cual no quiere decir que sea verdad, es un juicio personal. Y eres escuchado cuando lo compartes. Y eso me parece increíble, ¿no? No se ve en todos lados. El liderazgo del director general es una cosa. Yo les digo que mi jefe es una prestación. De verdad. No, lo digo genuinamente. Y sí me suena, o sea, porque al fin de cuentas, esto viene desde los líderes. O sea, porque un líder que no permite eso al fin de cuentas, forma la cultura del lugar. Y habla muy bien del liderazgo que existe en ACH. Sí, y yo, de verdad yo decía, sí, porque te ponen, ¿no? Ay, somos un empleado, great place to work, todas estas cosas, ¿no? Que tiene ACH. Sí, sí, muy bien. Pero de verdad acá lo viven, lo respiran y, y, y me siento mucho más tranquila de que además hay gente apoyando, ¿sabes? No sé si en todos los lugares me he sentido tan cómoda eh, como acá. Honestamente, es un lindísimo lugar para trabajar. O sea, tienes marcas increíbles, ¿no? Queridas, reconocidas con un gran legado. Tienes una cultura envidiable. O sea, que de verdad si no la vives, no la crees y no la entiendes, te lo juro. Sí. Tienes, Tienes que verlo, sí, vivirlo para creerlo, ¿no? sí, demasiado bueno para ser verdad, Ajá. pareciera demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Y tienes, además somos home office, entonces hay un tema de confianza con el trabajo de los demás. Es divino. O sea, la verdad es una gran oportunidad, porque aparte las marcas tienen oportunidades, no es como que no hay nada que hacer. Entonces está padre el reto. Chorro de ownership de cada quien. Sí. ¿Y cómo crees que lo lograron? Si tuvieras que platicar a nuestra audiencia, ¿cómo ACH lo logró? O esto que tú has vivido desde adentro para que lo pudieran replicar en otras empresas. ¿Cómo sería? Mira, lo primero que te diría es que yo creo que no soy la mejor persona para contestar eso, ¿no? Ok. Porque yo lo he preguntado también y me parece personalmente, es un juicio, creo que es Mario, que es el director general, Mario Vázquez, con recursos humanos. Es un trabajo conjunto. Y recursos humanos acá en realidad es un partner. Me sorprende lo involucrado que está en el negocio, en el entendimiento, en las decisiones, en las opiniones. Y fue algo que se construyó, según entiendo, por varios años. O sea, no se llegó aquí, a este lugar en el que estamos, en un año. Creo que fueron varios, ¿no? Unos al menos 4 o 5 años de trabajo Sí, duro para no es implementar. cosa de un día a otro. Esto se va construyendo y más con la cantidad de personas que son también. No, y te lo voy a decir viviéndolo desde alguien nuevo que acaba de llegar, porque aparte el promedio de gente aquí lleva muchísimos años, ¿no? No hay tanta rotación, la gente Habla está muy bien también de la contenta, empresa. muy contenta acá, la gente le gusta y disfruta trabajar aquí. Y cuando llegas como nuevo, lo que te dicen es, la prioridad es que entiendas la cultura. Entonces, sí, pero bueno, entonces no, no, no. La prioridad Mm, es que entiendas y adoptes la cultura. ¿Ok? Y es verdad. O sea, genuinamente te acompañan para que adoptes la cultura, la manera de comunicarte, la manera de interactuar con los demás, la manera de cuestionar, la manera de escuchar.
Y padre. es distinto a lo que normalmente vives en estas compañías en donde, claro, los estilos son a lo mejor mucho más frontales, mucho más duros, mucho más exigentes. Y aquí no quiere decir que no sea exigente, pero es exigente o duro con el problema, pero suave con la persona. Directo pero empático. Directo pero empático. Es muy lindo, la verdad. Y por último, para terminar, la última pregunta ya para cerrar con este episodio. Si tuvieras que decir una sola cosa para que quede en la cabeza de las personas y puedan llevárselo, ¿qué sería? Esta frase que me encanta de la estrategia sin ejecución es un sueño, pero la ejecución sin estrategia es una pesadilla. No se vale que la estrategia se quede en el PowerPoint y no se vale que la ejecución se limite a un plan táctico de activación o de promoción. Entonces, rétense un poco a que esas dos cosas construyan. Muchas gracias, Marce. No, hombre, al contrario, un placer que me hayan invitado. Muchas gracias por escuchar este episodio de Inside the Brand con Marce Carrasco. Los invitamos a seguir escuchando otros episodios en Instagram, YouTube, las diferentes plataformas que tenemos. Hasta la próxima.